Amén. Bendito es el Eterno. Shabbat Shalom, querido pueblo de Yuhei Bakei. Sean bienvenidos a esta transmisión, a este vídeo. Esperando, amados, poder llegar a sus hogares a través de esta plataforma, a través de estas enseñanzas de la Torah. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Shabbat Shalom para todo Israel en la dispersión, para todo Israel entre las naciones. Aquí estamos, queridos hermanos, trayendo la porción de la Torah, trayendo la porción de las Escrituras, llegando hasta el corazón de todas las cosas que es la Torah. Amén. Sean bienvenidos. Reciban un shalom de parte de un servidor. Estamos para bendecir el nombre del Eterno y poder aprender juntamente con ustedes esta porción de la Torah. Amén. Vamos por el número 25, la porción número 25, que se llama mandato. Mandato. Amén. Mandó acerca de los sacrificios y de los holocaustos y de las cosas, cómo es que se tenían que consagrar los sacerdotes, cómo se tenía que hacer el ritual para poder ministrar delante del Eterno. Amén. Y también en la semana pasada estuvimos viendo acerca de los sacrificios, cómo es que se tenía que hacer, cómo es cuando alguien pecaba por el pecado de hierro o algún pecado que se podía hacer remisión o poder pagar, ofrecer un cordero o una tórtola o un macho cabrío para expiación, cómo es que se tenía que llevar a cabo. Esa fue la porción pasada. Ahorita estaremos hablando acerca de casi de lo mismo, pero son las leyes sobre los sacrificios. Cómo se tenía que efectuar, cómo que se tenía que llevar a cabo estas leyes de los sacrificios de paz, de las ofrendas que eran cocidas, la ley acerca de cómo es que la carne se iba a comer, cómo es que tendría que ser acepto la ofrenda por el pecado. Y así también estaremos hablando de la consagración de Aarón y sus hijos. Y también estaremos hablando acerca de ello, de cómo es que él iba a hacer el sacrificio del becerro de la expiación de Aarón y sus hijos. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Shabbat Shalom para todos. Estamos desde Estados Unidos, Springfield, Missouri, dando esta conferencia, dando esta enseñanza para las tribus de Israel dispersas en las naciones. Amén. Vamos a empezar pues a dar una instrucción, la introducción para empezar a hablar acerca de ello. Amén. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedir al Abba que nos bendiga, que nos ayude a poder comprender sus mandamientos, su Torah, sus enseñanzas. Amén. Padre amado, bendiga a tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, porque eres bueno, porque eres un Elohim de misericordia. Eres un Elohim Kadosh, Kadosh, Kadoshim. Abba, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades, Abacados, y que sea tu amor, tu misericordia sobre tu pueblo.
te pedimos por las naciones de la tierra, que todas las naciones de la tierra vengan al conocimiento de tu Torá y de tu palabra y tus mandamientos. Porque tú no quieres sacrificios, sino quieres obediencia a tus mandamientos, a tu Torá. Bendito eres, Abacadosh, tu nombre es para siempre, tu nombre es grande, para siempre es tu nombre. Amén. Bendito eres nuestro Elohim. Bendito es nuestro Adonai. Leyes sobre los sacrificios. Amén. Estas son las leyes sobre los sacrificios. Dice, habló aún el Eterno a Moisés diciendo. Algo muy importante que tenemos que saber y entender, que esto lo habló Yuhei, el Eterno. Él fue el que habló para dar estas instrucciones, para dar estas enseñanzas, para entregar estos mandamientos, para que se hiciese conforme a la voluntad del Abba Kadosh. Amén. Dice, habló aún Yuhei diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto sobre el altar toda la noche. El holocausto sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. El Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego haya consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Estamos leyendo, queridos hermanos, Levítico capítulo 6, desde el verso 8 hasta el capítulo 8, verso 36. Esta es la porción, esta es la porción que nos conlleva hoy en día acerca de lo que el Eterno mandó a Moshe. Shalom, hermano Joseph. Shalom, que el Eterno les bendiga. Amén, bendito es el Eterno. Sea bienvenido a esta transmisión. Es un placer escucharle, es un placer estar juntamente con usted. Estamos hablando acerca de las leyes sobre los sacrificios. Pero voy a hacer una pausa y preséntese con el pueblo y saluda a los hermanos. Amén. Bueno, Shabbat Shalom a los Benei que están en las naciones, esperando que el Eterno les pueda bendecir a través de la instrucción de la Torá y que juntamente todos seamos bendecidos, edificados, amén, por medio de la Torá del Eterno. Fuerte abrazo desde Colombia. Shalom. Amén. Gracias, hermano. Toda. Amén. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir viendo esta porción que se llama mandato. Dice, habló aún el Eterno a Moisés, manda a Aarón y a sus hijos y diles, estas es las leyes de los holocaustos.
Algo muy importante, hermano Joseph, que todas estas Amén. leyes las mandó el Eterno. Correcto. No fueron sacadas por Moshe, no fue pensamiento de hombre y tampoco fue una instrucción humana. Esto tenemos que tener en cuenta en toda la porción que vamos a estar leyendo hoy, que esto lo mandó el Eterno. Amén. Dice, esta es la ley de la ofrenda, verso 14, la ofreceréis a los hijos, que ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar. Y tomará de ella un puñado de flor de harina, de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar, por memorial en olor grato a Yuhei Bakei. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá. En lugar Kadosh, en el atrio del tabernáculo de reunión, lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas, es cosa Kadoshim, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo, será por vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh, toda cosa que toque en ella será santificada. Habló también Yahweh a Moisés diciendo, bendito es el Eterno. Hasta ahí, queridos hermanos, es la ley de la ofrenda a los hijos de Aarón que se habrá de encender en el altar. Estos sacrificios o estas ordenanzas es como el Eterno está mandando lo que se va a hacer, lo que se tiene que hacer. Más adelante, en las siguientes porciones, vamos a mirar cómo es que lo están haciendo, cómo lo están llevando a cabo. El Eterno funciona de una forma, de una manera, que te da primero la instrucción, te da primero cómo se debe hacer, y de ahí la Escritura nos relata cómo es que se empieza a hacer todos estos sacrificios por la culpa, por el pecado, cómo es que se tiene que hacer, qué es lo que le pertenece a Aarón, qué es lo que le pertenece a los Coamín, qué es lo que les pertenece y cómo es que se tiene que llevar a cabo la ofrenda o los sacrificios que están siendo establecidos dentro del Mishkan, dentro del círculo levítico acerca de las ofrendas de paz, de pecado, de culpa y de reconciliación. Amén. Bendito es el Eterno por ello, porque Él nos da una instrucción y todas estas instrucciones son para dentro del Mishkan. Nada está fuera hablando de la congregación, nada está siendo instruido para hacerse fuera de lo que es el Mishkan. Amén. Adelante, Amén. hermano, con el verso 19. Toda. Shalom. Amén. Bendita es la Torah del Eterno. Dice. Habló también Yahweh a Moshe diciendo, esta es la sedacá de Aarón y su benei, que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la sedacá ofrecerás en olor grato a Yahweh. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Este estatuto es perpetuo, toda ella será quemada. Toda ofrenda de Cohen será enteramente quemada y no se comerá. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda, y por el pecado delante de Yahweh. Es cosa Kadoshim. El Cohen que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar Kadosh, será comida. En el atrio del Mishkan de reunión, todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre el cual cayere.
y la vasija de barro en que fuera cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fraguada y lavada con agua. Todo el varón de entre los Cohen la comerá, es cosa kadoshim. Mas no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se metiera en el Mishkan de reunión para hacer expiación en el santuario. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa en lugar donde degüellen el holocausto, degüellarán la víctima por culpa y rociarán su sangre alrededor del altar y de ella ofrecerán toda grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura de lo que hoy existe y quitará la grosura del hígado y el Cohen lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahweh, es expiación de culpa. Todo varón de entre los Cohen la comerá, será comida en lugar kadosh, es cosa muy kadosh. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por culpa. Una misma ley tendrá el Cohen que hiciera expiación y el Cohen que ofreciera holocausto. La piel del holocausto que ofrecieres para él, asimismo toda corbán que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda sedacá amasada con aceite será de todos los hijos de Aarón, tanto uno como el otro. Bueno, leyendo esta parte aquí acerca de las ofrendas del sacrificio, las ofrendas de la culpa. Bien, siempre el Eterno pues trata de que en el orden, como decíamos la semana pasada, esto es algo que fue estipulado por el Eterno el tiempo que Israel salió de Egipto y cuando ya estaban sitiados en un lugar específico. El Eterno, así como Él le dio leyes, así como Él le dio mandatos a el pueblo de Israel, Él entregó unas leyes también para los Cohen. Los Cohen tenían una gran responsabilidad y era el saber preparar las ofrendas. Las ofrendas en el tiempo antiguo, porque mucha gente habla o dice, bueno, ya el antiguo pacto o el antiguo testamento ya pasó, ¿por qué estas ofrendas ya no se hacen? Y es cierto, ya no se hacen, no se practican. Ya dijimos la semana pasada por qué no se practican. No se practican por el simple hecho de que no hay Mishkan, no hay templo, tampoco hay levita, o sea, levitas ejerciendo la profesión. Levitas hay, Cohen hay, lo que no hay es templo, Mishkan. Y mientras no haya Mishkan, pues los levitas no pueden ejercer el sacerdocio. ¿Ven? Entonces, claro, esto se elaboraba o se hacía en el tiempo antiguo, cuando el Eterno se lo había dado para que los Cohen lo elaboraran. En este tiempo no se practica o no se hace, porque una, no hay Mishkan, dos, no hay Cohen, tres, y nosotros que creemos en Yeshua sabemos que Él es el sacrificio de toda la... O sea, nosotros podemos, por ejemplo, hay símbolos en la Torah que nosotros podemos usar, como por ejemplo las 12 piedras que representan las tribus de Israel. Puedo yo tener el pectoral del efod, pero no exhibido para ponérmelo yo, sino para tenerlo, por ejemplo, en un cuadro puesto en mi casa, que eso representa algo de valor del Eterno. ¿Sí me entiende? O sea, hay elementos que están en la Torah que yo los puedo usar con respeto, ¿ven? Al Creador. Entonces, claro, el Eterno entregó estos mandatos ¿a quién? A los Coanín, a los Cohen, y ellos tenían que cumplir conforme a lo que el Eterno decía, porque así como el Eterno desataba su juicio sobre el pueblo, también lo hacía sobre los Cohen. O sea, ahí no se salvaba nadie. Ahí no, vale, como yo soy Cohen, pues a mí el Eterno no me dice nada. No, se equivocó. El Eterno también, así como Él preparó leyes para su pueblo, Él también dio ordenanzas para los Cohen. Y los Cohen tenían mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de ministrar en el Mishkan. Es como nosotros en este ejemplo, ¿no? El Eterno nos da la oportunidad, haga usted y a mí, de ministrar la Torah. No, yo antes de pararme, bueno, antes de ponerme aquí a hablar con usted y viceversa, yo tengo que leer, yo
Tengo que estudiar, yo tengo que no me voy a poner a venir a decir acá 2 o 3 cosas que no están sustentadas a lo que dice la lectura de la parasha. Amén. ¿Por qué? Porque así como el Cohen tenía una responsabilidad sobre lo que el Eterno le ordenaba, así nosotros también, como Cohen, a través de Yeshua HaMashiach, tenemos una responsabilidad de enseñar la Torah del Eterno. Amén. Y es lo que quizás muchas personas no entienden. El ministrar la Torah, el ministrar la Dabar, requiere una responsabilidad. ¿Ven? Por eso es que uno tiene que prepararse. Por eso es que el Eterno, antes de cada sacrificio, le dijo a los Cohen, prepárense. Por eso el Eterno le dijo, lo van a hacer así, así y así. ¿Ven? Y el Eterno también nos dio a nosotros, que somos sus Cohen por medio de Yeshua, nos dio las formas de cómo prepararnos, por ejemplo, para venir y ministrar la Torah. Tengo que hacer tefilá, tengo que hacer texón, tengo que hacer la lectura del Adabar, para cuando yo me presente delante del Eterno y delante de su pueblo en las naciones, me presente de la misma forma. Tiene relevancia los mandatos o las leyes que el Eterno le dio a los Kohanim, tiene relevancia también con lo que el Eterno nos demanda a nosotros también. ¿Amén? ¿Por qué? Porque así como ellos tenían una responsabilidad, nosotros también la tenemos. Entonces no tenemos que hacer caso omiso a lo que el Eterno habla o a lo que el Eterno dice, porque así como sus Kohanim eran pesados en juicio conforme a lo que ellos hacían, nosotros también. Y esto es una responsabilidad y nosotros como hijos del Eterno, como Bené Israel, tenemos que procurar dar lo que el Eterno nos está pidiendo. Amén. Bueno, shalom. Shalom, hermanos. Es verdad, hermano. Todas estas leyes son leyes para los Kohanim. Acerca de lo que se tenía que hacer en las cosas santas. Y la semana pasada estuvimos viendo que no se podían transgredir estas leyes de las cosas santas. No. Dice, creo que lo puedo leer, dice que no se podía, dice, cuando alguna persona comete falta o peque por hierro, acá está, dice, y pagará lo que haya defraudado de las cosas santas. Añadirá a ello la quinta parte de lo y lo dará al Cohen y hará expiación por él con un carnero, un sacrificio por el pecado y será perdonado. Entonces, dice, finalmente, si una persona peca o hace alguna de las cosas, aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no se han de hacer, aún sin hacerlo sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces, todas estas leyes tenían que hacerse tal exactamente el Eterno lo estaba estipulando o lo estaba dando a conocer. Amén. ¿Por qué? Porque aún el sacerdote podría infringir el mandamiento y podría caer en pecado por no obedecer la instrucción de las cosas santas. Dice, esta es la ley, dice, del sacrificio de paz. Esta ley dice que es del sacrificio de paz, dice que se ofrecerá a Yahweh. Si se ofrece en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias. Y dice cuáles son: tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita, y tortas amasadas con aceite. Estas son las ofrendas que podías presentar como ofrenda de paz, como ofrenda de agradecimiento para el Eterno. Amén. Dice, con tortas de pan leudo presentarás ofrenda en el sacrificio de acción de gracia de paz. Solamente en esta ofrenda se podía usar el leudo, el levadura. Dice, y toda ofrenda se presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh, la cual será el sacerdote que rocía la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que sea ofrecida. No dejará
hará de ella nada para el otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda es voto o voluntario, será comido en el día que se ofrezca su sacrificio, y lo que de él quede lo comerá al día siguiente. Este es en efecto si es voto o sacrificio o voluntario. Dice, y lo que quede de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será acepto y le será contado abominación será. Y la persona que de él coma llevará su pecado. Ninguna carne de ningún sacrificio se podía comer hasta el tercer día. Se tenía que llevar a quemar si es que había sobrado, porque si no, dice que ese sacrificio no sería acepto y le sería contado como abominable. La persona que de él coma llevará su pecado. Y la carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada entre su pueblo. Además, la persona que toque alguna cosa inmunda o inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda y coma de la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, aquella persona será cortada entre su pueblo. Habló más el Eterno Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciéndoles, ninguna gordura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La gordura de animal muerto y la gordura que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que coma gordura de animal, del cual se ofrece a Yahweh, ofrenda encendida, la persona que lo coma será cortada dentro de su pueblo. Este es el gran mandamiento acerca de la gordura. No se podía comer porque era cosa que le pertenecía al Eterno, que le pertenecía a Yahweh. Hoy en día, hermano Joseph, hay un varón muy popular en las redes sociales diciendo que solamente el hombre debe de comer gordura y no debe de comer frutas ni lo que es el arroz, tortilla, todo eso. Sí. Ese varón es muy conocido en las redes sociales y no quiero decir su nombre pero muchos ya los conocen. Él dice que solamente se tiene que comer carne con mucha grasa y si es posible grasa, pura grasa se debe de comer. Cuando el Eterno está diciendo que no se debe comer la grasa, la gordura. Yo creo que tiene un nivel, dice, lo que es ofrecido para el Eterno, lo que era la gordura que estaba en medio de los intestinos y también la gordura que estaba en el tronco de la cola. Correcto. En la parte superior de la cola, esa gordura no se puede comer. Tampoco podemos llegar al extremo de decir una carne que no tenga pero ni una hilerita de gordura, porque eso sería imposible. Uh-huh. Porque podemos llegar a ese extremo, hermano. Claro. Pero lo que el Eterno está diciendo acerca de lo que era ofrecido para el Eterno, dice, del cual se ofrece a Yahweh como ofrenda encendida, que era lo que cubría la grasa que cubría los riñones, la grasa que cubría el corazón y todas las partes del animal, y lo que tenía en la cola el animal, la parte trasera del animal.
Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habites, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que coma alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. Habló más Yahweh a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofrezca sacrificio de paz para Yahweh, traerá ante Yahweh una porción de su sacrificio. Con sus propias manos llevará los manjares que se han de quemar ante el Eterno. Traerán la gordura con su pecho, el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Yahweh. Y la gordura que hará arder el sacerdote en el altar, más en el pecho, será de Aarón y sus hijos. Y daréis al sacerdote o al Cohen para hacer elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la gordura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón y al Cohen y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos y de las ofrendas encendidas a Yahweh desde el día que él los consagró para hacer cuamines delante de Yahweh, la cual mandó que se les diese desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa y de las consagraciones y del sacrificio de paz. Aquí el escritor o el Eterno hace un resumen acerca de lo que estamos hablando de las leyes, de los sacrificios del holocausto, de la ofrenda por el pecado, del sacrificio por la culpa y de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó, dice Yahweh, a Moisés en el monte del Sinaí, en el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Yahweh en el desierto del Sinaí. Amén. Bendito Amén. es el Eterno, porque todas estas leyes, como decía usted, amado, eran para los sacerdotes, para los Coamín, cómo es que se tenían que llevar a cabo. Si los sacerdotes tenían leyes que cumplir, pues ahora imagínense la congregación, hermano. Imagínense la asamblea. Wow. Esto es impresionante y es hermoso saber todas estas cosas. Porque hoy en día, hermano, se ha desatado una polémica de años que se viene arrastrando, que se cree que porque ya creemos en el Mashiach, estamos exceptos de hacer algo para nuestro Elohim. Al contrario, tenemos toda la obligación de ofrecer, como dice Romanos 12, dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio a Elohim vivo. Es más, hasta lo voy a leer. Amén. Entonces, dice, así que hermanos, exhorto por las misericordias de Elohim a que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, Kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro servicio de la oración espiritual. Dice, no te adaptes a las formas de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobáis cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno y lo que agrada y lo perfecto. Amén. Entonces, todos estos sacrificios que se hacían por la culpa, que se hacían por el pecado, ahora Pablo dice en Romanos 12:1 que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Eterno. ¿Qué hizo o qué pasó? Los sacrificios que se hacían para el pecado los podemos hacer nosotros
delante del Eterno, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Eterno. No hay nada quitado, solamente pasó de un estado a otro. Pasó del Mishkan que erigió Moshe en el desierto a hacer un Mishkan movible que son nuestro cuerpo. Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo o es el Mishkan del Ruach HaKodesh. Y por lo tanto tenemos las mismas leyes, tenemos las mismas ordenanzas, solamente que aún mejores, bajo mejores promesas y bajo un mejor pacto, que es en el Mashiach, nuestro Yeshua, el Ben Elohim. Amén. Entrando al Mashiach, nos disparamos con ello, pero bendito es el Eterno, porque todo esto, Pablo dice que es sombra de lo que había de venir. El tercer templo se ha levantado, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida delante del Eterno. Porque ahora esas leyes fueron pasadas a nuestro corazón, a nuestra mente, para que sirvamos al Elohim con mucha más responsabilidad delante de él. Amén. Adelante, hermano, con el capítulo 8. Toda bien. Consagración de Aarón y sus hijos. Esto lo vimos en el libro de Shemot también, del 29, del 1 al 37, si no más lo recordamos, ¿no? Habló Yahweh a Moshe diciendo: amén. Toma a Aarón y a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes de levadura. Reúne toda la congregación a la puerta del Mishkan. Hizo pues Moshe como Yahweh le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del Mishkan. Dijo Moshe a la congregación: esto es lo que Yahweh mandó hacer. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego lo puso encima del pectoral, y puso dentro el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre la cabeza, y sobre la mitra enfrente puso una lámina de oro, la diadema Kadosh, como Yahweh había ordenado a Moshe. Y tomó Moshe el aceite de la unción y unció el Mishkan, y todas las cosas que estaban en el Mishkan, y todo lo que estaba ahí lo santificó, y roció de él en el altar 7 veces, y ungió el altar y sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moshe hizo acercar a sus hijos a Aarón, y le vistió las túnicas, le ciñó con cintos, y le ajustó las tiaras, como Yahweh había mandado a Moshe. Bien, bueno, esto ya la otra vez, como decía, lo habíamos visto acerca de la consagración. Amén. Los Cohen, mejor dicho, Aarón, fue consagrado por medio de su hermano, el profeta Moshe. Amén. ¿Por qué? Porque antes de entrar o antes de que empezara a ejercer en el Mishkan, él tenía que ser consagrado al Eterno. Amén. No es que, vale, yo entré y ya está. No. Él tenía que ser consagrado. Y también tenía que ser consagrado sus hijos. Amén. Tenían que ser consagrados para que ejercieran en el servicio del Mishkan. Amén. Vemos entonces, si nosotros todo lo tiene que tener una relevancia en nuestra vida también, ¿ve? Porque como el Eterno consagró a los Kohanim, así el Eterno, ¿cómo podemos decir en este tiempo? ¿Cómo nosotros ahora nos podemos consagrar de la misma forma que el Eterno permitió que se consagraran los Kohanim? Nosotros somos consagrados por medio de Yeshua HaMashiach. Pero Él también a nosotros nos ha dado vestiduras, Kadosh, a los hombres, a las mujeres. El Eterno nos ha dado vestiduras Kadoshim. Amén. Para que nos distingamos
del hombre. Por ejemplo, el hombre. ¿Cuáles son las vestiduras del cuerpo que el Eterno nos dio a nosotros para distinguirnos de los hombres del mundo? ¿Cuáles son? El Eterno nos ordena que tengamos nuestra barba, ¿no? Que tengamos aquí, eso nos distingue a nosotros. A mí, cuando yo iba a la clínica, el doctor creyó que yo era árabe, dijo, usted parece árabe, me tiene la barba muy grande, pero no, yo no soy árabe, me libre el Eterno. No. El Eterno nos dio a nosotros nuestro cabello, nuestra barba, nuestro borde, o sea, el Eterno nos dio específicamente el brit milá del cuerpo del hombre, ¿ven? O sea, el Eterno nos dio las vestiduras físicas para que nosotros seamos diferentes. ¿Por qué? Porque de repente uno se ponía bien bonita la barba o se quitaba el bigote, hablando de mi caso, ¿no? Porque siempre la Torá te habla, la Torá te tiene que hablar, ¿ven? Entonces, pero esto nos distingue entre los demás pueblos. El manto, el talí que nosotros utilizamos, no lo utiliza, no le hablo del mundo, le hablo a la gente que es creyente, ¿ven? Por una ordenanza, por una Yeshua, él caminaba con su manto, porque él era rabino, porque él era maestro de la Torá. Cuando la viuda, cuando la mujer con el flujo de sangre tocó los zigzig de Mashiach, ¿ven? Este zigzig que usted ve acá tiene una representación. Cada nudo, cada rollo de acá, las cuerdas cada uno tiene un significado. Los colores, todo tiene un significado. O sea, es que usted no lo hace por, vale, no. Todo tiene un significado. Porque eso nos hace ver Kadoshim. Así como el Eterno le dio vestiduras a su pueblo, que eran los Kohanim, así Él nos ha dado vestiduras a nosotros. ¿Amén? Cuando nos ponemos de repente los zigzig en el pantalón, los zigzig que representan los mandatos de la Torá, que representan los misbot, que representa, cada vez que usted se pone el zigzig, cada vez que yo me pongo los zigzig, estoy diciendo que soy un hombre que guarda la Torá. Soy un hombre que obedece la Torá, que anda conforme a la Torá, que guarda los mandamientos, que guarda los preceptos, no solo los que a mí me parecen, no, todos los preceptos. Porque el ponerse o el andar unos zigzig quiere decir, porque una vez yo le dije a una persona, muy bien y todo, pero es que usted no guarda la Torá. Porque yo no puedo creer que yo me puedo poner el zigzig que dice uno de los mandamientos, amar al prójimo, y usted odia a los hermanos. No se puede. ¿Ven? No se puede. Por eso, al ponernos las vestiduras Kadoshim, yo tengo que saber que soy un hombre que guarda la Torá, que guarda los preceptos, porque representa la cobertura del Eterno. Porque Amén. Si yo uso las vestiduras Kadosh que el Eterno me dio hoy a mí, y yo ando haciendo las cosas mal, ando de la Shon Hará, ando con un corazón malo, ando haciéndole el mal a mi prójimo, ando deshonrando a la Torá, el Eterno me va a pasar su vara. ¿Amén? Porque las vestiduras que Él nos dio son Kadoshim. Y como son Kadoshim, yo tengo que respetarlas. ¿Ven? Él nos dio estas vestiduras para hacer diferencia con los demás pueblos. Pero claro, hay que saber entender entonces que así como Abba vistió a los Cohen, así Él nos ha vestido a nosotros. Y usamos el talí como lo usó el Mashiach y como la mujer con flujo tocó el borde, ¿ve? Tocó el borde del manto del zigzig del cordero y el Mashiach la sanó por la emuná que ella tenía. Entonces se representa la que
que me puedo cubrir la cabeza. Bueno, si usted no quiere, no. Si usted quiere, sí, eso es lo que usted considera en su corazón. Pero que me lo tengo que poner, sí, porque estoy ministrando la Torah. Por si no, no hay una diferencia, ¿no? Entre los del mundo o entre los demás religiosos que nosotros. Aparte de nuestra vestimenta, de nuestra barba, ¿no? Que nos hace ver mayores. Pero eso lo ordenó el Eterno. Y vamos a llegar. En Levítico está la ordenanza de la barba Sí, y todas las demás sí. ordenanzas. Ya vamos a llegar ahí más adelante. En una de estas para allá lo leemos. Esa es Sí. ordenanza que ninguno de los cristianos quiere obedecer. No, no, no. Claro que no. Todos quieren andar bien arregladitos, pero la Torah dice lo contrario. Correcto. Dice, no cortéis Entonces, el borde de vuestra barba. Y pues, correcto. ¿cómo le podemos decir al Eterno que no si Él lo está ordenando? Claro. No, y entonces, esas son las vestiduras que el Eterno nos dio a nosotros. Y si yo Para ando las diferenciar entre... vestiduras del Eterno, tengo que mostrar que guardo la Torah con mis acciones, Amén. no con las palabras. Amén. Bueno, Shalom. Amén, hermano. Vamos a seguir Shalom, con la shalom. porción número 5, hablando acerca de la consagración de los Correcto. sacerdotes. Lo que vimos, como decía hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 29, era la ordenanza. Amén. Aquí estamos viendo ya la acción de los sacrificios. Dice, luego hizo traer el becerro de la expiación. Ya está haciendo el acto del sacrificio. Moshe está haciendo el acto del sacrificio con Aarón. Dice, luego hizo traer el becerro de expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Aquí es algo que ya se está llevando a cabo, la ordenanza, la consagración. Amén. Dice, y Amén. lo degolló Moshe, y lo degolló, y Moshe tomó la sangre y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor, y consagró el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo consagró para hacer sobre él su sacrificio expiatorio. Después tomó toda la gordura que estaba sobre los intestinos y la gordura del hígado y los 2 riñones y la gordura de ellos, y lo hizo arder Moshe sobre el altar. Esta es la gordura que decíamos, hermano, que no se debería de comer. Correcto. La gordura del hígado y los 2 riñones y la gordura de ellos, y lo hizo arder sobre el altar. Mas el becerro, su piel y su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Prácticamente solamente le sacó las vísceras, le sacó la gordura de los intestinos y le sacó los riñones, el hígado, y lo hizo arder en el altar. Y todo dice, más el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como el Eterno lo había mandado. Esta es la ofrenda de expiación. ¿Es la ofrenda por el pecado, hermano? Sí. Por el pecado del pueblo, sí. La que presentaban. Ajá. Dice, después hizo que trajesen al carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moshe hizo arder la Creo cabeza. Que se cruzó al 6. No, todavía, hermano. Todavía. Dice, y cortó el carnero en trozos, y Moshe hizo arder la cabeza y los trozos y la gordura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moshe todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moshe.
Vemos primero la consagración, el becerro de la expiación por el pecado o para la consagración de los hijos de Aarón y para el sacerdote. Y también vemos después de ello, dice que degolló a un carnero, dice, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos y Moshe hizo arder la cabeza y los trozos y la gordura en el altar. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moshe todo el carnero sobre el altar holocausto de olor grato a Yahweh como Yahweh lo había mandado. Esta es la consagración o este es el acto de la consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Por qué, hermano? Porque aún Aarón tenía que presentar una ofrenda para él por el pecado y tenía que presentar ofrenda de olor grato al Eterno por haber sido perdonado sus pecados. Porque como dice Hebreos, dice porque cada sacerdote o cada coamín que se levantaba tenía que ofrecer algo para sí mismo. Dice, es por eso que Yeshua ofreció su cuerpo, ofreció su propia sangre y entró al lugar Kadosh, al lugar Kadoshim, no con sangre de animales, ni de becerros, ni de machos cabríos, sino con su propia sangre para santificar aún a las cosas celestiales. Pero ese es otro Amén. tema que estaremos hablando más después, porque esto conlleva más adelante. Amén. Correcto. Verso 22, hermano, adelante. Amén. Shalom. Después hizo que trajeran el otro carnero de las consagraciones a Aarón y sus hijos. Pusieron las manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y tomó Moshe de la sangre y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano y sobre el dedo pulgar de su pie. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre del lóbulo de sus orejas derechas sobre el pulgar de su mano derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar. Después tomó la grosura de la cola, toda la grosura que estaba sobre el intestino, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, la espaldilla derecha y del canastillo de los panes sin levadura que estaban delante de Yahweh. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y las puso con la grosura, con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda de medida delante de Yahweh. Después tomó aquellas cosas Moshe de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran consagraciones en olor grato, ofrendas encendidas a Yahweh. Y tomó Moshe el pecho y lo meció la ofrenda mecida delante de Yahweh, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moshe como Yahweh la había ordenado. Bueno, esta parte de acá, pues, hablando de las ofrendas, ¿no? Antes de que el pueblo, recordemos, el pueblo tenía que presentar la sedacá, las ofrendas, en expiación de los pecados. Entonces, claro, antes de eso, los Kohanim, Aarón y sus hijos tenían que aprender cómo iba eso, ¿no? No se iban a poner a hacer algo que no sabían. Por eso primero lo hizo Moshe. ¿Amén? O sea, Moshe les enseñó a ellos cuál era el ritual, para que seamos más explícitos en lo que estamos enseñando. Moshe les enseñó cuál era el ritual que se tenía que hacer para recibir la expiación por los pecados. ¿Ven? Por eso primero lo hizo Moshe, lo hizo Aarón y lo hizo sus hijos. Y ellos, pues, cuando ya comprendieron el tema de la expiación por el pecado, o lo que se hacía, ¿verdad?, en el tiempo antiguo, sabemos y entendemos que Yeshua ya pagó el sacrificio en el madero. En Israel, hoy en día, pues, no se hace sacrificio de cordero por ningún lugar en Israel. ¿Por qué? Porque no hay Mishkan. ¿Amén? Y como no hay Mishkan, no lo hacen. Hablamos de los yaudí o los judíos que guardan la Torá, pero que no creen en Yeshua. Aún sin embargo, que no creen en Yeshua,
Ellos no sacrifican el cordero porque consideran que no se puede. ¿Por qué? Porque aún no está el Mishkan construido. Amén. Nosotros no. Nosotros, el sacrificio, este sacrificio que estaba haciendo Aarón, Moisés y los hijos de Aarón, el Mashiach lo hizo en el madero. Amén. Amén. Derramando Sudán y dando su lejaim por usted y por mí, para que por medio de él tengamos acceso con nuestro Abino Malkeino, con Abba Padre. ¿Ven? Entonces, pero es importante tener relevancia entonces, ¿por qué o para qué se hacía el sacrificio? ¿Para qué? Para que los Kohanim, para que el pueblo entendiera y supiera entonces lo que se tenía que hacer antes de entrar a la etapa del perdón, del Isha de los pecados del pueblo. ¿Ven? Y de esta forma, pues, Moshe le enseñó a Aarón y a sus hijos cómo se iba a hacer el ritual para la expiación del pecado del pueblo. Amén. Shalom. Amén. Dice, verso 30 del capítulo 8. Dice, luego tomó Moshe del aceite de la unción, hablando de lo mismo, dice, de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y consagró a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y sus vestiduras. Y dijo Moshe a Aarón y a sus hijos, comed de la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer el eterno Yahweh para espiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no mueras, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moshe. Todo este capítulo 8 habla de la consagración de Aarón y sus hijos. Lo que usted decía, hermano, Moshe tuvo que consagrarlos delante del Eterno para que pudiesen ministrar y pudiesen ofrecer las ofrendas del pueblo. Porque todo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, tiene que presentar una ofrenda primero por su pecado y por expiación para que no llevase pecado delante del Mishkan, para que pudiese andar ministrando dentro del Mishkan. Y es por lo mismo, como dijo usted, nuestro Mashiach murió, como dice aquí, fuera del campamento. Dice, mas el becerro y su piel y su carne de su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento. Nuestro Mashiach murió fuera del campamento para llevar la expiación por la culpa, por el pecado de toda la humanidad, hermano, de todo aquel que cree y todo aquel que quiera ser salvo. Es por eso que esto es sombra de lo que había de venir. Todas estas cosas nos llevan a entender lo que nuestro Mashiach hizo y cómo es que él entró hasta el lugar santo a través del velo cuando se rompió en dos. Dice que solamente la sangre del pecado tenía que tirarse frente al velo para expiación por el pecado. Y para consagrar aún los utensilios también se tenía que rociar sobre las cosas, sobre los utensilios,
Y es por eso que en ese terremoto que hubo cuando Mashiach murió, fueron consagradas todas esas cosas delante del Eterno, a través de su sangre, a través de su muerte, a través de su sacrificio. Y es por eso que esta consagración de los sacerdotes es también la consagración de nosotros hoy en día, hermano. Porque Pedro dice que el Eterno nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. El Mashiach nos limpió, nos hizo kadoshines a través de su sangre, a través de su vida y a través de la resurrección que él tuvo al tercer día. Amén. Vamos a ver acerca de los profetas, el libro de Jeremías. El libro de Jeremías está hablando acerca de capítulo 7. Voy a dar un pequeño repaso, un pequeño énfasis. Dice que así dijo el Eterno de los ejércitos, el Elohim de Israel. Le dijo: añadid a vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios comed la carne. Porque yo no hablé con vuestros padres, nada les mandé acerca de los holocaustos y de las víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz, y seréis vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. Aquí el pueblo había caído en una situación de ofrecer sacrificios, de ofrecer a tal grado, de ofrecer en cualquier lugar. Dice que había un lugar, dice, lo vamos a seguir leyendo, que se llamaba Tofet, en el verso 31. Dice que este es el valle del hijo de Inmón. Dice que ahí las personas iban, o los israelitas iban para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé, dice, ni vino al pensamiento. Dice esta profecía del capítulo 7, 21 al 8, 3, dice que este pueblo hizo tal maldad más que la que hicieron sus padres. Los hijos de Judá, dice, han hecho lo malo ante mis ojos, dice, pusieron sus abominaciones en casa sobre la cual es invocado mi nombre y la mancillaron. Edificaron, dice, lugares altos y empezaron a ofrecer aún a sus propios hijos. El Eterno nunca mandó eso, y el Eterno nunca pasó en su corazón instruir eso al pueblo. No sé de dónde sacaron ellos estas abominaciones. Estoy muy seguro que las copiaron de las naciones, porque las naciones sí ofrecían a sus propios hijos a Moloch, ofrecían a sus hijos el sacrificio. El Eterno solamente dice que Él mandó que escucharan su voz. Y seréis vosotros por Elohim, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé para que te vaya bien. Esto es lo que el Eterno les mandó allá en Éxodo capítulo 15. Voy a leerlo. De lo que está hablando el profeta Jeremías, lo que el Eterno mandó. Capítulo 15, del 26 en adelante, dice, y dijo: si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, y haces lo correcto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad que os envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. ¿Qué es lo que les mandó al pueblo de Israel? Solamente eso, que oyeren su voz y que hiciesen lo recto delante del Eterno, y que dieran oído a sus mandamientos, a sus estatutos,
para que les fuese bien sobre la tierra. Esta es la parte de lo que habla el libro de Jeremías. Y esta profecía se cumplió con el rey Josías, allá en Reyes, capítulo 25, me parece ser, en Segunda de Reyes, verso 23, ahí se cumplió esta profecía que está dando el profeta Jeremías. El rey Josías mandó destruir todos estos lugares altos y sacó a todos los que estaban enterrados en esos lugares y los que expuso a la tierra. Y ahí se cumplió la profecía que habla Jeremías capítulo 7 hasta el verso capítulo 8 en adelante. Por lo tanto dice, les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh. Su Elohim ni admitió corrección, pereció la fidelidad y fue cortada de la boca de ellos. Esperemos, hermanos, que el Eterno no vuelva a repetir esas palabras con su pueblo. Que diga o que digan, esta es la nación que no escuchó al Eterno. Esta es la generación que no quiso escuchar sus mandamientos. Esta es la generación que no quiso escuchar la voz del Eterno. Sino que dice que hicieron lo malo delante de los ojos del Eterno y no, dice, y aún dice, hicieron abominaciones en la casa de la cual es invocado mi nombre, amancillándome. Escuche lo que decía hace rato. Nuestra casa, la casa del Eterno ahora es nuestro cuerpo. La casa del Eterno ahora es nuestro cuerpo. Él es el templo del Eterno. Y por lo tanto, este cuerpo no se debe amancillar, no se debe profanar, no se debe contaminar, porque es correcto. La casa del Eterno. Nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, y donde habita ahora sus mandamientos, sus estatutos en nuestra mente y en nuestro corazón. Hasta ahí dejamos esta parte acerca de los profetas, acerca de la consagración y acerca de las ordenanzas de las consagraciones de los Juamín. Amén. Shabbat Shalom para todos. Esperando que les haya gustado esta lectura. No es nuestra esta lectura. Esta lectura es del Eterno, lo que habló el Eterno a Moshe para consagrar y para hacer todas las cosas que el Eterno mandó. Querido hermano, despídanos, bendiga al pueblo. Amén. Y estaremos dando finalidad a este en vivo. Amén. Amén. Shalom. Bueno, dijo el Eterno a través de su siervo el profeta Moshe: de esta forma bendecirás a mi pueblo Israel. Llevarejeja Yahweh beismereja, Yair Yahweh panaeleja beikuneja, Isa Yahweh panaeleja beashen leja y shalom. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Eterno alce ustedes su rostro y dé shalom. En el nombre de Beshem de Yeshua HaMashiach. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha, Beatá Yahweh Eloheija, Bechol Levaja, Ojol Nasheja, Ujol Meodeja. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim es uno, y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Shalom a todas, que el Eterno bendiga su vida. Gracias, y a los hermanos que escucharon. Por acompañarnos en esta lectura. Y amén. Bendito es el Eterno, porque estamos aprendiendo juntamente con todos los Benay Israel. Amén. Y con usted. Esta es la voluntad del Abba, que su palabra sea esparcida, que sea compartida entre las naciones. El Eterno finalmente cumplió lo que Él
había establecido desde el principio, que serían su nombre nombrado en medio de todas las naciones. Israel no lo quiso hacer cuando estaba en la tierra prometida, sino que fue dispersado por causa de su pecado, y ahora todo Israel que está reconociendo y escuchando la voz del Eterno, estamos aquí, hermano, para compartir la dabar de Yuhei Bakei. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, un abrazo. Compartan en sus redes, en sus páginas, en sus muros, para que podamos llegar a más personas a través de este medio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, un abrazo.